Muy buenos días a todos. Nuestra sesión del 10 de noviembre del 2021, prosistas griegos. Continuamos con estos autores tan interesantes, ya imbuidos en esas llamadas en los manuales, sobre todo en el manual de Quasten. Se habla, los volúmenes están divididos en autores latinos, en autores griegos y en épocas. Entonces, allá por el tercero, el cuarto, se dice la época de oro de la patrística, por varias razones, por el número de autores, por el desarrollo de las temáticas, tanto filosóficas podríamos decir, pero principalmente teológicas, y la riqueza de los escritos, la cantidad de escritos, pero también, hagamos este énfasis, la calidad intelectual. Me parece que se está deteniendo un poco el internet. Espero hasta que vea que está bien y continúo la exposición. Me parece que ya se repuso, pues para que tengan, tanto ustedes como quienes después lo vean en diferido, la exposición completa. Así pues, les decía que no solo es la cantidad de autores y la cantidad de textos, sino la calidad de las obras literarias, el género narrativo, los tratados exegéticos, géneros específicos que van surgiendo. Ya hablamos del género literario vitae, las vidas que varios autores escriben sobre personajes con los que hayan tenido contacto, tanto en el ámbito latino como ahora que estamos en el ámbito griego. Las vite, ya vimos la vida de Antonio, de Atanasio, de textos de Eusebio de Cesarea, textos de los Capadocios. En el ámbito latino, la vida de Agustín, escrita por Posidio, las vidas escritas por Jerónimo. También este género literario está siendo cultivado por varios padres de la Iglesia con resultados muy interesantes y que van a detonar, por un lado, el surgimiento. Ya se ha presentado en el siglo III, hemos hecho algunas menciones, pero junto con las vidas o vitae que están escribiendo estos autores eclesiásticos, van a seguir. Ya habíamos visto esa influencia de géneros literarios, ahorita también mencionaremos algo, la historia y las otras obras de Eusebio de Cesarea, como pusimos todos esos autores que están imitando y haciendo continuación ciertamente de la obra de Eusebio por su trascendencia. Estas vidas o vitae, como decía, están de forma paralela junto a los textos martiriales, las actas del martirio, las leyendas, las pasiones que se van generando a lo largo del siglo IV, siglo V, en cuanto se van distanciando cronológicamente de la muerte o de la primera generación de cristianos que quedan admirados y van generando la devoción y el culto a estos santos. Ciertamente las leyendas y las pasiones van sufriendo con el paso del tiempo la introducción de elementos no históricos, de elementos literarios, y no podemos olvidar tampoco el fenómeno, el gran fenómeno literario de la pseudoepigrafía, que está, por un lado, motivado por diversas circunstancias, dependiendo del autor, pero sí afectado por el tema de la heterodoxia, que sí utiliza la pseudoepigrafía para introducir obras, para introducir ideas
que van en contra de la ortodoxia o en contra, en este caso, del siglo IV de los nicenos. Además de una riquísima, como decíamos, literatura patrística en griego en el siglo IV, estaremos, aunque creo que lo veremos en la próxima sesión, porque se lo merece, Juan Crisóstomo. Junto a Juan Crisóstomo tenemos uno de los corpus de sermones más grandes que existen, junto al caso latino de Agustín de Hipona, pero por otro lado, uno de los casos de pseudoepigrafía en estos sermones más grandes que existen en el campo de la literatura patrística. Tenemos a los llamados sermones o obras pseudocrisostómicas, y tenemos hasta 3 grandes pseudocrisóstomos detectados, que son, gracias al análisis filológico textual de estos textos, se logra ubicar que por la terminología que utilizan, por su estilo literario, no son obras de Juan Crisóstomo, en este caso de los crisostómicos, los pseudocrisostómicos, pero en algunos casos se logra agrupar y distinguir, como decimos, no un pseudocrisóstomo, sino al menos 3 grandes pseudocrisóstomos, y después textos que pasaron bajo el nombre de Juan Crisóstomo, pero que en realidad eran de otros autores del ámbito antioqueno. Por eso estamos introduciendo también este discurso de los pseudocrisóstomos o de las obras pseudocrisostómicas, porque varios de esas otras atribuciones pseudoepigráficas a obra de Crisóstomo provienen o han sido identificados con autores del área antioquena, principalmente un autor muy interesante que se llama Severiano de Gábala. En el área antioquena, aunque no de forma exclusiva, porque ya dijimos que aunque los manuales hablen de esta división de escuelas, escuela de Alejandría y escuela antioquena, un servidor no ha puesto escuela antioquena, ha puesto área antioquena. Lo que sí identificamos, porque también muchas de estas obras no se conocían por este mismo problema pseudoepigráfico, a lo largo del siglo XX se ha logrado la identificación por este gran avance de los estudios filosóficos, tanto las grandes bases de datos del Centro Nacional de Estudios Científicos de Francia, Centre National de Recherche Scientifique, que me imagino que conocen el trabajo que ha realizado en la edición digital y trabajos de concordancias de toda la literatura clásica, obras griegas, latinas, y dentro de ellas de los corpus patrísticos. Después, con la editorial Brepols, un departamento de este centro del CNRS, equivalente un poco al CONACYT o digamos, una área específica de nuestro CONACYT mexicano, en esos centros grandísimos de investigación, pues, de Francia, lograron crear lo que se llama CTDoc. CTDoc es una base de datos que primero estuvo en 2 CDs, después pasó a un DVD y ahora ya se puede consultar en línea. Y que después tiene una versión de textos latinos y de textos griegos. Ya va siendo momento también, ya pues tuvimos esas sesiones de capacitación y no dejaremos de agradecerle a Jonathan, porque seguramente pudimos repasar y algunos de ustedes pues pudieron conocer más formas de consultar nuestros recursos digitales. Esto existía antes de la pandemia. Yo llegué a utilizar el CTDoc para mi tesis de maestría y estoy hablándoles del año 2003, 2004, ¿no? Por un lado utilizaba esa base, por otro lado utilizaba una base solo de textos agustinianos. Mi tesis de maestría está en torno a un estudio de un texto bíblico en todo el conjunto de la obra de Agustín de Hipona. Y, perdón,
como les decía, esta, esta, estas iniciativas de digitalización de textos y de análisis filológico y de búsqueda de concordancias de los textos, búsquedas según parámetros de una ciencia o disciplina que se llama la intertextualidad. La intertextualidad se la puedes aplicar a cualquier texto literario, a la Biblia, a los clásicos latinos, griegos, a los padres de la iglesia o a Shakespeare o a quien queramos, ¿no? A través de los estudios intertextuales vemos la frecuencia de las palabras, el uso de las palabras, una especie no de muletillas, sino de constantes en el uso de las palabras que hace un autor que incluso es inconsciente y que a veces ni siquiera los lectores o estudiosos de la obra de un autor, si nos ponemos y agarramos a leer la obra del autor, a veces no la detectamos. Pero por el uso o el estudio de estos aparatos, decía, el uso de las computadoras y la generación sobre todo de libros que se llaman las concordancias. En esta editorial Brepols, además de encontrar ediciones críticas de textos de los padres de la iglesia, de acuerdo a cómo hayan trabajado, Enrique creo que recuerda en el semestre pasado, no recuerdo si el autor que trabajó le pasé la edición de Brepols. Algunos de ustedes para los autores griegos me han pedido obras específicas y les he pasado las ediciones de Source Chrétien, que es otro instituto que a mediados del siglo XX se ha dedicado primero a la edición crítica de textos patrísticos. Llevan más de 500, casi 600 volúmenes publicados, y además de ofrecer una edición crítica, la traducción a la lengua francesa. En la mayoría, textos latinos, textos griegos, aunque en algunos casos no se presenta el texto crítico armenio o copto, como de algunos textos patrísticos que hemos visto. No tenemos otro texto más que el copto, el armenio o el siriaco. Ahí nada más se presenta el estudio y el texto francés. Sin embargo, en otras ediciones, en otras colecciones, como se llama la patrología siriaca, recordemos que el tema del siriaco ya nos salió creo que hace 2 sesiones, y sí que existe una patrología siriaca donde encontramos el texto siriaco. También hay corpus en copto y en ese corpus de padres de la iglesia, siriacos, armenios, coptos y también en georgiano encontramos el texto original en estas lenguas y después generalmente la traducción al inglés o francés, si no si no me equivoco. Entonces, todos estos estudios en el siglo XX han permitido, como digo, la identificación de muchos textos como no de estos autores, muchos del ámbito antioqueno que vamos a ver hoy, que estamos viendo hoy, y obras pseudoepigráficas principalmente de Juan Crisóstomo. Todo esto tiene estas 2 motivaciones. El ámbito antioqueno es complicado porque en el ámbito antioqueno se está desarrollando toda esta consecuencia del Concilio de Nicea y todos estos grupos que mencionamos. Sí, en el Concilio de Nicea ya dijimos, Arrio es vencido, Talía es vencida, pero eso no significa que aunque haya habido una condena a la herejía ya constituida como herejía arriana y el texto del credo del Concilio de Nicea haya sido aprobado y difundido y haya habido todo este periodo entre el 325 y el 381, más de 50 años o en torno a 50 años, para que esa ortodoxia y ese credo fuera aceptado por todos, ¿no? Incluso existe todo esto de los sínodos, ya hemos mencionado, en el caso de los padres capadocios,
Recuerden, como mencionamos, que participan en varios de estos sínodos y en estos sínodos, entre el Concilio de Nicea y el Concilio de Constantinopla, en algunos ganan los nicenos y son destituidos los obispos arrianos con las dos grandes facciones que son los homoousianos o los homoiusianos, ¿sí? Que son muy cercanos. Se habla de niceos o homoousianos, pero ahí hay también unos detallitos. La primera disidencia muy cercana a la ortodoxia serían los homoiusianos y los otros grupos arrianos, porque después se dividen y no están de acuerdo, no son un frente común. Tenemos pues los homeos, los anomeos, los que toman de forma radical las doctrinas arrianas, incluso pues ahora sí que le aumentan más y no aceptan de ninguna forma la vía de solución del homoousios de la misma naturaleza que el Padre, que es la solución teológica del Concilio de Nicea. Entonces, muchos de estos autores pro-arrianos o arrianos de estas facciones que mencionamos están ubicados en en esa área de la Capadocia, de la provincia de Asia, que es el entorno precisamente a la ciudad de Antioquía de Siria, el área palestina, y pues como veremos también en el área de Constantinopla, en algún momento también dependiendo del emperador sucesor de Constantino, sus hijos, en el primer periodo, casi todos simpatizarán con los homoiusianos, con Eusebio de Nicomedia, que es el gran líder después de Arrio, ya mencionaremos ahora algunos, y que pues están conviviendo con los nicenos. En algún momento hay etapas y periodos de paz, pero después hay grandes y profundas disensiones. Y cuando un sínodo de esta mitad del siglo IV es ganado o decretada la teoría homoiusiana o mea-anomea, pues lo que sucede es que en vez de ser destituidos los obispos proarreanos, son destituidos los obispos nicenos. Ya vimos el caso de Atanasio con todos sus exilios. Y ahora, pues vamos a mencionar brevemente estos datos que podemos observar sobre Cirilo de Jerusalén. Entonces, tenemos muchos obispos en el área antioquena. Van a tener unas características también, algunos de ellos, que rompen con todo lo que hemos estado mencionando, tanto en la patrología latina como en la patrología griega en este curso. Decíamos siempre, cuando exponíamos la obra, vida y obra de un autor, formado profundamente en la retórica, conocimiento de la cultura clásica y de una formación elitista. Provienen de familias de clase media alta dentro de la sociedad romana, algunas pertenecientes a gobernantes o sobre todo de la casta senatorial, de esas familias, de esos clanes, como sabemos, que tenían el control y dominio económico, social y político en el Imperio Romano. Después, claro que seguirán siendo algunos, pues Severino Boecio o Casiodoro, también ciertamente serán de la élite senatorial relacionado con los anicios y que también gracias a ello y a ese gran poder social, económico y político de Casiodoro, le es posible fundar Vivarium, ese monasterio en el sur de Italia, en la provincia de Calabria, Esquilache por ahí, que gracias a todo este proyecto que requirió muchísimos recursos económicos de este ex senador Casiodoro, fue posible que se tuvieran magníficos códices, se copiaran y de verdad pues fueran el único vínculo de conexión tanto en la transmisión de textos de la
de autores clásicos como en la transmisión de textos patrísticos. Si no hubieran llegado y no hubieran sido copiados en vivarium, se hubieran perdido. Esa es una de las grandes conclusiones a las que podemos llegar estudiando todo esto. Pero bueno, eso es para nuestro próximo semestre. Ya está aprobada por el Consejo Académico, así que quienes están cursando con un servidor por ahora, por primera vez la patrología griega, nos vemos, espero, en nuestro próximo semestre en la patrología latina, donde pues tendremos ese complemento muy interesante y como platicaba al principio como platicaba al principio con algunos, creo que se está deteniendo otra vez la transmisión, espera un momento. Decía, como platicaba al principio con algunos, otros han entrado un poquito más tarde. Eh, ya también vamos a desarrollar esta iniciativa de ya proponer un curso sobre apócrifos, probablemente como materia optativa también no para el semestre de 2022-2, sino posiblemente 2023-1, o a través de la DEJAP. Así que les mantendré informados. Incluso me voy a atrever a hacerles una pequeñita encuesta de libre respuesta, no será obligada ni mucho menos coartada calificación ni nada por el estilo, sobre este tema de saber si les es de interés o conocen personas interesadas para afinar detalles y, como digo, proponer el curso para la de JAPA. Entonces, estos autores del área antioquena tienen unas características de formación un poco diferentes. Ya no son necesariamente, se habla de un segundo grupo de padres de la iglesia que en este momento histórico rompe un poco con lo que hemos dicho antes. No son entonces necesariamente personas pertenecientes a familias de la élite romana, del ámbito occidental oriental, y no son cristianos que, aunque hayan tenido el conocimiento del cristianismo y vivido en un contexto cristiano, se hayan bautizado de adultos, sino al contrario, se han bautizado de niños. Ahorita lo vamos a ver en el caso de Epifanio, y ya tienen un contexto de vivencia del cristianismo en relación al monacato cristiano. Ya en este siglo IV, el fenómeno del monacato, recordamos de nuevo San Antonio Abad, y cómo varios de estos personajes, los capadocios, ahora Epifanio de Salamina, fundan monasterios, son monjes, son padres de la iglesia, pero también son monjes. Y en el ámbito latino, ni qué decir, pues, de Jerónimo y de Agustín. Entonces, la variable de un padre de la iglesia, tanto latino como griego, a partir del siglo IV, es su pertenencia al ámbito monacal o su íntima relación con los ámbitos monacales. Después se convertirá casi en una constante, sí, tendremos obispos, más o menos, como digo, hay de todo, seguirán algunos que no tienen un cargo o más bien una ordenación sacerdotal o episcopal, todavía hay algunos, pero muchos de ellos estarán relacionados con el monacato y son monjes, y también eso ayuda la existencia de bibliotecas que son sus fuentes de estudio, les permiten conocer muchos textos patrísticos, muchas obras clásicas, y esto ayuda y fomenta el desarrollo de sus obras. Después tendremos en el ámbito latino, pues, el grandísimo Isidoro
de Sevilla, con sus obras enciclopédicas, históricas, Cesario de Arles, algunos de los agustinianos, y en el ámbito griego, pues tal vez podríamos hablar de Máximo el Confesor, aunque no se habla, no se menciona tanto esto, ¿no? Pero el que destaca al final, ya lo veremos, ya se acerca el día de el gran Dionisio el Areopagita. No sabemos la fecha de nacimiento de Cirilo de Jerusalén, pero sí es ordenado como obispo de Jerusalén por Acasio de Cesarea, un homoiusiano, ¿sí? Entonces, Cirilo de Jerusalén tendría una primera etapa homoiusiana, o sea, lo podríamos considerar un poquito hereje o medio hereje, para decirlo rápido, pero después rompe con Acasio de Cesarea, su obispo que lo ordena en el 348, y se hace enemigo de Acasio de Cesarea, y ya se identifica plenamente, e incluso en varios de estos sínodos que se desarrollan por ahí, el de Roma, de Rímini y algunos de ellos, está claramente identificado en el partido niceno o en la facción nicena homoousiana. Entonces, ahí tenemos también, esto pasa con algunos autores que de los padres que pertenecen a alguna facción en algún momento de esta gran discusión, todo producido por Thalía, todo producido por la teología, la propuesta de Arrio, de verdad una bomba teológica, patrística del el siglo IV. ¿Cuántos años pudo haber tenido Cirilo si en el 348 fue nombrado obispo? Pues seguramente más de 20. Lo más probable es que tuviera entre 30 y 40. Entonces tenemos que ubicar su nacimiento, un poco un personaje también más o menos de la edad de los capadocios, como hemos visto en la sesión anterior. Entonces, pues el nacimiento de Cirilo de Jerusalén hay que ubicarlo en la segunda década del siglo IV, en su época, perdón, de adolescencia, juventud, perdón, seguramente tiene noticias y está al tanto, pues, del concilio de Nicea. Estos exilios, el primero de 358, o sea, ya es obispo de Jerusalén, lleva 10 años de obispo de Jerusalén, pero veamos que en el 358 sufre su primer exilio. ¿Por qué? Porque la enemistad con Acasio de Cesarea le provoca que él, al ser un niceno, se dan estos sínodos, y en el primero de ellos es exiliado por los proarrianos o los homoiusianos, que sería lo mismo. Regresa rápidamente y se da 2 años después, por espacio probablemente de un año, un segundo exilio. Pero por esta política imperial de los hijos de Constantino, se da un tercer exilio, no solo de Cirilo de Jerusalén, sino de muchos otros obispos pronicenos, y este ya es mucho más prolongado, del 364 al 378. Fijémonos cómo todavía, bueno, más bien son más de 10 años, 68 al 60, 74, sí, más de 10 años, casi 15 años, el tercer exilio de Cirilo de Jerusalén. Después, en el 378 regresa, y los últimos 10 años de su episcopado ya transcurren con total normalidad. Ya está ha pasado el concilio de Constantinopla, y esto ha hecho de nuevo que la ortodoxia, concilio de Constantinopla 381, pues
apacigüe toda esta controversia. De nuevo, probablemente en muchos casos las aguas queden totalmente calmadas. Los nicenos vencen definitivamente, pero estarán después del Concilio de Constantinopla surgiendo otras problemáticas que ya veremos en la próxima semana, cuando surge la problemática de los temas marianos en torno al Concilio de Éfeso, la llamada controversia sobre la Theotokos, el nacimiento virginal o no de María y la función teológica que María desarrolla en torno a, pues en el campo pues de la teología. La gran obra son las catequesis, instrucciones catequéticas o catequesis mistagógicas, muy famosas, muy conocidas, muy leídas de Cirilo de Jerusalén, y pues por eso lo distinguimos en la mención de autores en nuestro programa. O sea, también llegado a cuestionar en algún momento el tema de si estas catequesis mistagógicas son o no son de Cirilo, pues esos ya son problemas específicos, pero más o menos se dice que sí y se relaciona con eso. ¿Qué paralelo podemos encontrar? Más o menos también en la segunda mitad del siglo IV que estamos viendo en relación con esta obra. ¿Qué paralelo tenemos? Pues tenemos a Ambrosio de Milán, que también tiene su famoso De Fide y el Tratado sobre el Espíritu Santo, que están en relación con catequesis mistagógicas. ¿Qué son estas catequesis mistagógicas? Dentro del proceso catecumenal de preparación de los candidatos para la recepción del bautismo, ya dijimos que en este siglo IV se está presentando el gran fenómeno todavía de que las personas reciben el bautismo de adultos, sea Constantino, bueno, creo que sí lo dijimos, en la Vita Constantini de Eusebio de Cesarea, sea el mismo Ambrosio, Agustín y muchos otros personajes patrísticos que, aunque sean cristianos y asistan a la iglesia, no están bautizados y solamente de adultos son bautizados. Bueno, en este proceso que se llama el catecumenado, hay unas catequesis catecumenales donde se les explican los principios de la fe cristiana. Podríamos llamarlo proceso iniciático hacia la religión cristiana de los candidatos. Entonces, estas catequesis tienen una preparación, hay toda una serie de ritos, la imposición de la vestidura blanca, la declaración de ser catecúmeno. Después viene la ceremonia del bautismo, que al ser un bautismo de adultos tenemos la seguridad de que se realizaba en circunstancias normales. Puede ser que se realizara en una circunstancia de peligro de muerte del candidato en cualquier momento, pero el día, o más bien la noche en la que se celebra el bautismo, es cada año en la noche de la celebración de la Pascua, tradición que sigue presente pues en las iglesias cristianas o ortodoxa católica, donde en la larguísima celebración de la noche de Pascua cada año se sigue realizando el bautismo de adultos. Se le bautiza al adulto, se le confirma y recibe la Eucaristía, recibe lo que se llama el gran sacramento de la iniciación cristiana, o 3 sacramentos en una misma ceremonia. Pero después de este bautismo, de esta iniciación cristiana, vienen las catequesis mistagógicas. ¿Por qué tienen importancia las catequesis mistagógicas? Porque nos documentan en el texto de Cirilo de Jerusalén y por las referencias de Ambrosio de Milán, en los libros que dijimos, el hecho de que es en las catequesis mistagógicas cuando a los catecúmenos se les está, primero, revelando el texto del credo, porque el texto del credo no era un texto público, ese texto de ese credo de Nicea, se guardaba como un misterio. Eso explica lo mistagógico, ¿verdad? Que
se guardaba como un misterio. No era un texto que se conocía en público, sino que se enseñaba a los ya bautizados, precisamente después de ser bautizados, en estas catequesis mistagógicas que se desarrollaban en el periodo de la Pascua. Generalmente podían durar más, podían durar menos. Entonces, primero, los catecúmenos aprendían el texto del Credo de Nicea y también se les explicaba para asegurar el complemento de su formación como cristianos y también para asegurar pues su ortodoxia, su formación adecuada por parte de los sacerdotes o de principalmente el obispo, y que después, una vez memorizado el texto del Credo de Nicea, lo recitaban en las Eucaristías dominicales, tanto en el ámbito latino como en el ámbito griego, como se sigue haciendo hasta nuestros días, los bautizados, los cristianos, ya los practicantes, ya los miembros de pleno derecho, podríamos decir, de la iglesia, en este caso, en el ámbito niceno. Hay una obra muy interesante, ahorita se me está olvidando el título, el apellido de este autor, que ha documentado en muchos textos patrísticos y textos de la época varias versiones de tanto el credo niceno como adaptaciones que algunos episcopados, que algunos autores hacían al credo niceno. O sea, sí existe un texto, digamos, difundido del credo niceno, pero también hay algunas pequeñas variaciones documentadas en algunas iglesias. Y después, a la par, está surgiendo el llamado credo atanasiano, que aunque no se sabe el autor, está ubicado en torno a el siglo, finales del siglo IV, o sea, este momento que nos estamos abordando, o principios del siglo V, se le ha llegado a atribuir incluso a San Ambrosio en su versión latina, porque hay un texto griego o un texto latino, y es conocido como el famoso credo quicunque, que en la Iglesia Católica fue recitado, era recitado en algunas liturgias desde, bueno, a lo largo de toda la historia. Sobrevive al Concilio de Trento, que hizo muchos recortes a nivel de oraciones y de cuestiones litúrgicas, o sea, relacionadas con el culto, y terminó de ser abolido, o no abolido, sino entró en desuso en la Iglesia Católica en el año 63-65 con la celebración del Concilio Vaticano II. Pero sin embargo, en la Iglesia Anglicana, hasta nuestros días, el credo quicunque o credo atanasiano, que es profundamente antiarriano, se sigue utilizando en la liturgia de la Iglesia Anglicana. Entonces, ahí tenemos pues todo un contexto de tradición, de culto y de formación catequética que están recibiendo los iniciados, los pertenecientes a la Iglesia. Esto está sucediendo en el ámbito niceno, pero también en los ámbitos arrianos. Me parece que se detuvo otra vez. Decíamos que esta formación catecumenal y el bautismo y la poscatequesis o periodo mistagógico está sucediendo tanto en la iglesia nicena como en la iglesia arriana. Entonces, este gran proceso iniciático hacia una fe religiosa, también por otro lado, ha sido llevado, o existe documentación y evidencias de que también estos procesos de catequesis, de formación o procesos iniciáticos existen en las heterodoxias cristianas, en el ámbito gnóstico y en el ámbito de los maniqueos. Pero pues bueno, ahorita estamos viendo este ámbito de la ortodoxia. Bueno, vamos a pasar a Epifanio de Salamina. Vamos a tener 5 minutitos de descanso, creo que la otra vez no tuvimos. Entonces,
nos detenemos, regresamos por favor 1:11. Gracias.
Bueno, regresamos a nuestra sesión. ¿Me pueden confirmar si me escuchan? Sí, todo bien. Todo bien. Bueno, pues muchísimas gracias. Y estábamos diciendo cómo pasamos a este personaje, Epifanio de Salamina, que así como ubicábamos a Cirilo de Jerusalén. Ah, bueno, y un comentario. Tenemos que estar atentos a veces porque decir eh, un nombre de un padre de la iglesia puede ser confuso. Tenemos Eusebio de Cesarea y Eusebio de Nicomedia. Tenemos, por ejemplo, el caso de Cirilo de Jerusalén y después un poco más adelante Cirilo de Alejandría. Entonces sí que hay que estar a veces muy atentos a estos nombres de diferentes personajes. Y por eso se les suele nombrar, como así lo hemos hecho, ¿verdad? Recuerden, por ejemplo, Papías de Hierápolis, ¿quién más mencionamos? Por ejemplo, bueno, ahorita se me escapan los nombres, pero incluso con los grandes capadocios decíamos, Basilio de Cesarea, aunque generalmente se le identifica como San Basilio, pero es Basilio de Cesarea, Basilio Gregorio de Niza y Gregorio el Nacianceno, porque ahí, aunque son dos capadocios, ciertamente pues son autores cercanos, pero con obras totalmente diferentes y específicas. Aquí tenemos pues a Epifanio de Constancia o generalmente conocido como Epifanio de Salamina y que pues tiene que ver una cuestión interesante también con su ubicación geográfica. Él está ubicado en la isla de Chipre, pertenece a estos obispos, pero Chipre en cuanto a su importancia con todo este ámbito geográfico, comercial que juega y representa la ciudad de Chipre en las rutas comerciales marítimas de ese próximo oriente, pues ciertamente lo ubicamos y pues mencionamos que también está teniendo en la vida de Epifanio de Salamina una importancia ciertamente con su ubicación geográfica. Los homoiusianos o proarrianos quieren incluso dominar la isla de Chipre y convertirlo en una, digamos, en un arzobispado o en un patriarcado, de tal forma que se le aísle de Constantinopla o de Alejandría o de la facción nicena. Entonces, también este gran debate de la controversia arriana del siglo IV tiene estos contextos geográficos y, bueno, ya políticos, como hemos mencionado en varias ocasiones. Pertenece Epifanio del 310, muy contemporáneo, como decimos, a los capadocios, al mismo Cirilo, nace entre 310 y 320, más o menos la segunda década del siglo XX, como decimos, aunque sobrevive al siglo IV y no muere, probablemente hay hipótesis, el famoso Naután, un gran estudioso de Gregorio de Niza, por ejemplo, y del ámbito patrístico, dice que muere el 402, otros dicen que muere el 403. También entonces, un dato importante, una vida muy longeva, que algo tiene que ver un poquito con su pertenencia al ámbito monástico. También el desarrollo de personajes en el ámbito monástico va entregando bueno, va reportando esta longevidad en la vida de los personajes. No es necesariamente casualidad o circunstancial, sino que una cierta estabilidad de vida que proporciona la vida monacal promueve o facilita en ciertos momentos, pues, esta longevidad de las personas, ¿no? Que decimos, Epifanio pertenece a este grupo de obispos, sí tienen una buena, aceptable, en algunos casos poco mejor
formación cristiana o bíblica. Sin embargo, ya sí se nota claramente una escasez de interés o formación en el ámbito de las ciencias o en ciertos ámbitos culturales. ¿Por qué? Porque el mismo ámbito monástico tiene este rechazo del mundo, esto que se llama fuga mundi, y que pues nos lleva precisamente a este aislamiento, a esta vivencia de la religión de una forma cerrada o exclusiva. Se busca aislarse del mundo, como ya dijimos, los monasterios, la gran área monacal de la Tebaida en Egipto, ¿cómo es? Ay, se me olvida el nombre, donde se desarrolla, son oasis e islas de la parte del Nilo Medio, donde se desarrolla el monasterio pacomiano y todo este monacato copto, que no es igual al monacato egipcio más oriental, más desarrollado y en relación con toda esta polémica nicena y antiarreana que estamos viendo. Como sea, es bautizado de niño, vive en el entorno monástico, ya desde adolescente va a vivir, a conocer y a vivir en los monasterios egipcios. Después regresa, funda en su propiedad este monasterio en Besanduk, en esta pequeña localidad, y después es nombrado obispo de Constancia en el año 366. Ya se enemista, como pasó en el caso de Cirilo, con el obispo homoiano, no homoiusiano, aquí en este caso homoiano, como ya dijimos, son facciones arreanas que identificamos de esta forma, un cierto parecido, una cierta semejanza con el padre, una semejanza regular, algo de semejanza, o los anomeos totalmente desemejante al hijo del padre. Son estas diferentes facciones de estos grupos arreanos. En este caso, Eutiquio es ese obispo homoiano con el que es enemista, caso paralelo a Cirilo, desarrolla su obispado en esta fricción y en esta tensión política donde decíamos que Chipre se la quieren quedar los proarreanos, los homoiusianos, homoianos, por un lado, aislarla de Constantinopla o de Alejandría, pero no lo logran. Epifanio permanece 35 años en su obispado y es muy importante y reconocido tanto por algunos de sus escritos que sirven después para lo que se llama el debate de las imágenes o iconoclastia, el iconoclasmo, y también pues es conocido Epifanio por su relación con Jerónimo y formar con él ese bloque que de un lado defiende algunas teorías o parte de la teología de Orígenes de Alejandría y que Rufino con el obispo de Jerusalén forman la otra facción y son esos grupos antagonistas, ya lo hemos mencionado, de esa primera de al menos 3 grandes controversias origenistas que, por un lado, si recordamos, Jerónimo y Orígenes, traductores de las obras de Orígenes, también con motivo de esta controversia, nos ayudaron en cierta medida a salvar la vida de Orígenes, ciertamente son coprotagonistas y podemos atrevernos a decir primeros grandes responsables de generar ese ambiente hostil hacia la figura y la obra de Orígenes que, aunque ellos no lo supieron porque ya se habían muerto para el siglo que es sexto por ahí, que se dan las otras controversias origenistas y las menciones del segundo concilio de Nicea, si no recuerdo mal,
años 700 y algo por ahí, que van a llevar definitivamente a la confiscación y quema masiva de obras de Orígenes, códices de Orígenes. Sí se salvan textos, ya están traducidos y probablemente permanecen un poco olvidados o aquellas obras latinas que han sido traducidas, como decimos. También hay alguna aportación importante de Ambrosio, pero sea sobre todo Rufino y Jerónimo que salvan parte de esto, pero a costa de un gran precio, que es que sí otros tratados de Orígenes se perdieron definitivamente. Cabe decir que si no hubiera sido por las controversias origenistas y la pérdida de estas obras de Orígenes, Orígenes de Alejandría sería o es, porque las escribió, aunque las hayamos perdido, el autor cristiano más prolífico. Ningún autor cristiano en ninguna época de la historia escribió más obras y volumen de obras, son cálculos que existen, de ninguna de las épocas. O sea, el autor cristiano que más obras o páginas o letras escribió es Orígenes de Alejandría. Hemos perdido por las controversias origenistas, donde fue también protagonista Epifanio, muchas de las obras de Orígenes. Segundo autor cristiano que más obras escribió, Dionisio el Cartujano, un autor medieval relacionado con la devoción moderna, que en la tesis de un servidor, hace ratito lo dijimos en el congreso, que les dije que les voy a pasar el link de mi participación, tiene gran influencia en el pensamiento novohispano. Incluso hay obras de Dionisio el Cartujano con citas patrísticas de Agustín y de algún otro padre de la iglesia que fueron publicadas por el obispo Zumárraga en el siglo XVI. Y después, pues tenemos a los otros grandes, sin duda, los dos grandes campeones de la patrística latina. Por un lado, Agustín de Hipona, 5 millones de palabras, según las estadísticas, escribe en sus obras, en la edición castellana son 40 volúmenes, más un volumen de obras apócrifas o pseudoepigráficas de Agustín. Y el otro, Juan Crisóstomo, de este ámbito antioqueno también, principalmente sermones, aunque muchísimos de los sermones, como ya dijimos, son en realidad de los pseudo Crisóstomos 1, 2, 3 o de otros autores de ámbito antioqueno. En el caso de las obras de Epifanio de Salamina, pues tenemos ese Ancoratus y el Panarion. El Panarion, pues, catálogo de herejías que se llama Panarion o Botiquín en contra de las herejías, y aunque utiliza como base la obra de Hipólito, añade más herejías en su tratado. Y también podemos decir que consultó el Adversus Hereses de Irineo. Ciertamente encontramos una descripción, aparte de un listado mucho más amplio, o el listado más amplio y descripción más amplia de grupos heréticos o heterodoxos que conocemos o que tenemos a disposición, la encontramos en esta obra del Panarion. Relacionado con el Panarion, tenemos también en el ámbito latino el De Heresibus del 428 de Agustín de Hipona. Entonces, obviamente el Panarion es posterior, después escribe Agustín, pero también tenemos entonces podríamos decir, género literario de los Adversus Hereses. Ya dijimos Hipólito, Ireneo, esta obra que sería receptora de las obras de Hipólito y de Ireneo, la más completa, y en el ámbito latino también el ejemplo de el De Heresibus de Agustín de Hipona. Y el Ancoratus
o pues ese creyente o ese justo o ese cristiano que está fundamentado en la fe, pues es una obra antiarriana que también escribe Epifanio de Salamina y que tiene pues diversos, diversos textos bíblicos que tienen que ver con la controversia arriana, y también encontramos la misión, la descripción de bastantes herejías, tanto en el Ancoratus como en el Panarion de Epifanio de Salamina. Y bueno, vamos a abordar, a mencionar siquiera en el ratito que nos queda, algunos de estos autores del ámbito antioqueno. Lo titulamos, tal como pone nuestro programa, Teólogos y Exegetas, porque esos son teólogos, están imbuidos, están relacionados con este gran contexto, como decíamos, del Concilio de Nicea, tránsito hacia Constantinopla. Muchos de ellos son exégetas, pero algunos de ellos han sido considerados como ortodoxos y otros han sido considerados como heterodoxos. Algunos de ellos, ya lo mencionaremos ahorita, sufren también esa especie de persecución o sospecha, como el caso de Orígenes, y también debido a eso sus obras se perdieron definitivamente o solamente las conservamos después de hallazgos y de ediciones que ya son del siglo XX que se han realizado en base pues, prácticamente a manuscritos perdidos, como digo, que han sido identificados a finales del 19 o principios del 20. Así, por ejemplo, pues tenemos, y ahora estaba así recordando, porque pues todo esto sobre todo sobre la escuela antioquena, se lo debo a un gran profesor del Instituto Patrístico Agustiniano, donde tomamos clases, que es un personaje muy interesante que nos ayudó mucho y que teníamos clase con él a las 4 de la tarde. Había que tomarse un buen café, o más bien 2 o 3 cafés italianos que son súper cargados para aguantar a nivel físico, pero no porque sus clases fueran aburridas, sino porque eran bastante pesadas. Este gran patrólogo, Sever Boyku, que es investigador, digo, no sé, esperemos que no le haya pasado ahorita nada en la pandemia, sé que seguía activo, pero no tengo noticias recientes sobre él. Es una persona de procedencia croata-argentina. Entonces, aunque tiene un nombre claramente eslavo, Sever Boyku, pues él habla perfectamente español. Y cuando teníamos clase con él ahí en el Agustiniano, llegaba y nos saludaba generalmente a los de lengua española. Habíamos españoles, mexicanos, de algún otro país de Latinoamérica, e incluso alguna vez le reclamaron que por qué hablaba en español. Y dijo, bueno, pues entonces vamos a hablar en italiano, y después acababa pues hablando en griego. ¿Por qué las clases de Boyku eran profundamente interesantes? Porque precisamente nos reflexionaba, nos mostraba la complejidad de esta llamada escuela antioquena. Ya dijimos, es más fácil hablar de un área antioquena, y sobre todo por la metodología o pedagogía que él utilizaba en sus clases. Como les dije, era investigador de la Biblioteca Vaticana, y precisamente reportaba lo que muchos estudiosos han estado realizando a lo largo de finales del 19 y sobre todo el siglo XX. Las clases con Boyku las tuve yo creo allá como por el 2001-2002, y él nos decía lo siguiente: aunque los códices vaticanos o los catálogos de las bibliotecas pues nos reporten una serie
de manuscritos con obras patrísticas antioquenas. En la clasificación y estudio de estos textos siempre hay que hacer, o sea, hay que ir con una actitud de sospecha a los textos, porque, bueno, como empezamos a ver al principio de nuestras sesiones, recuerdan que les presentaba algunos manuscritos de la Biblioteca Nacional de Francia y veíamos los índices, y ahí en un códice manuscrito de obras patrísticas generalmente encontramos de todo. Sí hay manuscritos que tienen una obra de un autor o obras de un autor, pero muchos de los manuscritos que conservan grandes bibliotecas de textos patrísticos pertenecen a diferentes autores, pero aunque el índice del manuscrito nos diga que es de un autor, hay que hacer esta revisión crítica del texto e identificar esos textos patrísticos, sea con autores ya identificados o lanzar las hipótesis como hacía Boyku de estos pseudocrisóstomos o identificación. Él trabajaba y era un gran especialista, sobre todo en Severiano de Gábala, y había demostrado cómo textos de Severiano de Gábala habían pasado como obra o en los títulos o en las identificaciones de los manuscritos, pues decía que eran de Juan Crisóstomo o de algún otro de estos autores. Esto mismo pasa con la figura de Diodoro de Tarso, que es el primero de estos, o bueno, en los manuales donde se habla de una escuela antioquena, se dice que Diodoro de Tarso sería el fundador de esta escuela antioquena. Como les digo, hay que tener una distancia crítica y no podemos identificar como maestro y como discípulos, sobre todo primero a Teodoro de Mopsuestia, que lo tenemos por ahí arriba, y vemos que es como una especie de universo circular. Están girando en torno a la figura de Diodoro de Tarso, pero no son en sentido estricto discípulos de Diodoro de Tarso. Primero Teodoro de Mopsuestia, luego ya Teodoreto de Ciro, que nos salió en el tema de la historia eclesiástica, porque también tiene una historia eclesiástica en relación con la historia de Cesarea Teodoreto de Ciro, estos llamados antioquenos, que es una tendencia, digo tendencia, porque no se puede hablar de la clase moderna. Ni todos los alejandrinos son alegoristas, o sea, que realizan una exégesis alegórica, ni todos los, eh, ni todos los antioquenos realizan una exégesis literal, que es sí el gran punto en común que agrupa a estos maestros de teología. Sí los llamamos maestros de teología. ¿Cuál es, por otro lado, uno de los grandes aspectos, principalmente, por eso lo mencionábamos antes, aquí regreso a la presentación, exégetas? El campo de la exégesis sí es muy presente, es muy rico y sobre todo gracias a la recuperación del comentario a los Salmos de Diodoro de Tarso, que se ha editado precisamente en esta edición que les decía del Corpus Christianorum de Brepols. Por ahí la tengo, si alguien quisiera trabajar sobre esto, pues lo que yo realicé con Boyku fue el análisis en Diodoro, Teodoro y Teodoreto, qué es lo que comentaban sobre los llamados salmos cristológicos en estas obras exegéticas, tanto Diodoro como Teodoreto, para demostrar que obviamente cada autor tiene su propio comentario e incluso su propia exégesis. Ni todas las exégesis sobre los salmos o sobre los salmos cristológicos son iguales en Teodoro de Mopsuestia y Teodoreto de Ciro, lo cual nos diría que son discípulos ciegos de Diodoro de Tarso. Por otro lado, pues, ¿qué conclusión sacamos? ¿Para qué escriben sus obras si nada más van a estar comentando al maestro? No, ni todas las obras exegéticas o el contenido de las obras exegéticas de Diodoro de Tarso, Teodoro de Mopsuestia principalmente, que tiene incluso más obras exegéticas que Diodoro de Tarso, pues son literalistas. También encontramos comentarios alegóricos en las obras de estos autores. Entonces, ¿qué hacíamos con Boyko en esas clases? Pues él llegaba
empezamos con Diodoro, después algún texto de Teodoro de Mosuestia, pero después muchas de las clases él nos traía sermones crisostómicos y nos daba la hoja y empezábamos a traducir. Empezamos a traducir en conjunto con su guía estos sermones crisostómicos que él estaba reclasificando en la Biblioteca Vaticana. Y en algunos de los casos que ya tenía estudiados, pues nos pasaba sus artículos y nos ayudaba a comprobar esa demostración de que aunque el sermón decía, e incluso está copiado en otra biblioteca, en otro manuscrito, aunque él estudiaba el ejemplar de la Vaticana, y decía, esto es un sermón de San Juan Crisóstomo, nos decía, pues no, miren, por esto, sobre todo cuestiones de vocabulario, y sobre todo por la técnica exegética, por eso estoy haciendo todo este discurso, se descubre la autoría de estos textos patrísticos. Él se especializaba más en Severiano de Gábala, y ya tenía muchos sermones, muchos textos identificados como dentro de estos sermones pseudo crisostómicos, algunos, pues varios de Severiano de Gábala. Aparte de esto, los tres pseudo crisóstomos grandes que los estudiosos mencionan que existen. Hay 2 o 3 volúmenes donde está publicado toda esta problemática de los pseudocrisóstomos o la cuestión pseudocrisostómica. A nivel de los estudios patrísticos, esto se estudia o se clasifica pues de esta forma. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Que estos maestros de teología que viven en torno a la metrópoli o patriarcado de Antioquía de Siria, tienen una cercanía, sí, coincidencia, sí, de el uso del método literalista o interpretación exegética literal, pero ni todas sus obras son así, ni en todo momento son así, ni existe una dependencia de escuela, de discípulo a maestro, sino que estudiando sus obras de forma particular podemos ver pues una riqueza o una creatividad que sí los constituye como teólogos con valor y con mérito propio. No son, porque toda esta idea de la generación de la escuela de Antioquía llevó, también porque no se conocían muchos de sus textos, pero como digo, el comentario a los salmos, el descubrimiento del manuscrito y edición y todo esto, el comentario a los salmos de Diodoro de Tarso, llevó en los estudios patrísticos a revalorar a estos autores como exégetas, como teólogos y no como unos literalistas mediocres, que era esa etiqueta, o aún sigue siendo esa etiqueta que se le atribuye a la llamada Escuela de Alejandría, que ya decimos técnicamente no lo es, y que, como he dicho en otras ocasiones, la invitación que les hago es que si están interesados en estos autores o están leyendo los manuales de patrística, pues no nos dejemos guiar exactamente por todo lo que dicen los manuales. Esa es la actitud de Drovner en su manual, por eso no dejo nunca de recomendarles el libro de Drovner, que les dará esas pautas para la valoración de un autor en base a la lectura de sus textos. No podemos, y como les digo, hay muchas exégesis, muchas interpretaciones en las cuales no coinciden los autores antioquenos. Entonces no hay un acuerdo de escuela, no son maestros y discípulos. Sí hacen interpretaciones literales, pero no son iguales. Por ejemplo, en las clases Boicu nos reportó varios textos con respecto a un texto de Orígenes y nos mostró esa riqueza
el famoso, porque es un tema exegético muy interesante, problemático a nivel teológico dentro del judaísmo y del cristianismo, que está abordado por varios de estos autores antioquenos, el llamado texto de la bruja de Endor, y por otro lado el tema de la maldición del higo o el higo maldito, que es tema de varios sermones antioquenos, pero cada autor hace su propia interpretación, ¿no? Esta maldición que hace Jesús a un árbol del higo, que parece una de esas acciones en los evangelios más controvertidas. ¿Por qué se va a desquitar Jesús con un pobre higo, con una pobre higuera que en ese momento no tenía frutos y que probablemente ni siquiera era momento de, pues, época de higos, para decirlo pronto y bien? Sin embargo, pues Jesús maldice a la higuera y es uno de esos textos que están en los evangelios canónicos y en el Nuevo Testamento, en los cuales la figura de Jesús de Nazaret parece un poco más controvertida. Otro de los textos que se parece un poco a esa escena de la maldición del higo, que está tratado en estos sermones de los antioquenos, como digo, una acción pareciera violenta o controvertida de Jesús de Nazaret, es lo que a veces suelo no denominar, cuando lo he explicado, el operativo del templo, cuando ante esa denuncia que hace Jesús de Nazaret de esa comercialización que se está haciendo con el templo de Jerusalén, que es algo perfectamente documentado, ¿no? Las mesas de los cambistas, las mesas de los vendedores de palomas, porque se llevaban como objeto de ofrenda en el desarrollo del culto en el templo de Jerusalén. Hay varios vendedores, se hacen varias cosas. ¿Por qué estaban las mesas de los cambistas afuera del templo de Jerusalén? Porque en el templo de Jerusalén no se podían ofrendar, o sea, pues en las limosnas que hacían los devotos judíos al templo de Jerusalén no podían echar cualquier moneda, sino que solamente podían echar las monedas o realizar su ofrenda en las peregrinaciones o anuales o a lo largo de la vida, una vez en la vida de un devoto judío al templo de Jerusalén, no podían echar cualquier tipo de moneda, dependiendo de dónde vinieran. No podían echar incluso un haz de oro romano, ¿no? Sino que tenían que echar la única moneda que era aceptada, o la moneda que era aceptada en el tiempo de Jesús para realizar esta ofrenda, esta limosna al templo de Jerusalén, y que entre otros casos nos lleva a una gran conclusión. Las monedas que recibe Judas Iscariote como recompensa por la entrega, la denuncia, ¿verdad?, que según los evangelios hace de Jesús de Nazaret cuando se lo entrega al Sanedrín en los evangelios, y por eso es capturado en el Huerto de los Olivos Jesús el jueves en la noche, y después el viernes empieza lo que se llama la Pasión de Cristo, pasa la noche y la madrugada de viernes en el pretorio de Pilato y después ya es juzgado, pero es capturado gracias a la denuncia de Judas Iscariote. ¿Qué moneda recibió? Se dice, de esto habla después Jerónimo también en sus obras, o sea, es muy interesante todo esto. ¿Qué dicen los evangelios? Que Judas recibe 40 monedas. ¿Qué moneda recibe? Pues la moneda que era aceptada. Y ya me dirán, maestro, ¿cuál es? Pues una moneda que se llama el ciclo de Tiro, que es una moneda de plata, que tiene más o menos el equivalente en peso a una onza de plata. En el judaísmo estaba autorizada esta moneda, que es acuñada en el siglo I antes de Cristo. Entonces, en la época de Jesús era la moneda que era aceptada. ¿Qué era lo que tenían los cambistas en el templo de Jerusalén en la época de Jesús? Ciclos de Tiro, que era la moneda que recibían, y entonces llegaban las personas y traían sus haces romanos o yo que sé qué monedas, ¿no? De cualquier
lugar y las cambiaban por ciclos de tiro. Los cambistas les daban los ciclos de tiro y monedas de plata, y esas monedas eran las que entregaban al Templo de Jerusalén. Eran las monedas que, al estar purificadas, al estar aceptadas por el Sanedrín, entraban al Templo de Jerusalén, y de esta forma no se constituía como una impureza ritual dentro de toda una serie de protocolos y de medidas religiosas que en el judaísmo existían, y que una de ellas era que la aportación de una moneda o eso, no se podía dar una moneda impura como ofrenda en el Templo de Jerusalén. Como el Sanedrín o Anás y Caifás son los que le dan la recompensa a Judas, seguramente se la darían como o en ciclos de tiro, que coincide con lo que los evangelios dicen, y esa observación hace Jerónimo, aunque Jerónimo no acierta muy bien por ahí, porque pues él tampoco tenía toda la evidencia arqueológica que después tenemos en la actualidad. Esto también se los comento porque una gran exposición en el año 2000 en los museos vaticanos, pues permitió precisamente en una sala de estas exposiciones vaticanas, se desarrolló toda esta explicación arqueológica, histórica y hasta de contexto patrístico, y se mostraron ahí en la sala, se podían ver los ciclos de tiro, ¿no? Por ahí tengo la imagen, ya se las pasaré para que lo vean. ¿Y cómo? Pues todo esto, que son temas que Boyko nos explicaba en sus clases, basado en textos relacionados con la escuela antioquena, y que pues nos ayudaban a comprender todo este problema de primero, la identificación de textos antioquenos como obras pseudoepigráficas o no. Y después, que la exégesis que realizan esos textos, cuando logramos encontrar textos paralelos, sea sobre todo de Diodoro de Tarso o de Teodoro de Mopsuestia, pues nos lleva a todas estas grandes conclusiones, que los autores antioquenos no son literalistas estrictos ni alegoristas aficionados, sino que la exégesis que se está desarrollando en este ámbito, pues tiene un poco de todo y depende más de la creatividad o de la formación intelectual o carisma propio de cada uno de estos autores. Entonces, por ejemplo, si alguien quiere un texto, les puedo dar hasta un texto antioqueno, y con ayuda de un servidor, pues pueden hacer un análisis así sencillito, como ya dijimos, solamente 3 a 5 páginas, pero seguramente en ese párrafo, hay que ver el texto específico, encontraremos tanto ese vocabulario antioqueno como una exégesis literal que nos ayudará a identificarlo, sí, como del área antioquena, pero que nos reportará también pues una particularidad específica de este autor, como digo, de estos conocidos o más desconocidos de el ámbito antioqueno. Y pasamos rápidamente, ya estamos para terminar nuestra sesión, solamente recordar cómo en nuestro programa tenemos esta obra de la historia eclesiástica de Filostorgio, de Sócrates de Constantinopla, que ahí no alcanzaba el espacio para romper, se nos rompía el diseño, entonces por eso está en 2 colores, ¿verdad? No sé si se ve muy bonito, pero era la única forma en que quedaba. Y por último, la obra de Sosómeno. Y pues voy a terminar con una mención de esto, porque estamos ubicados en la segunda parte del siglo IV
Y ahí tenemos todo este ámbito del Imperio Romano Oriental, por un lado, los sucesores de Constantino, el apoyo de Constantino, de los hijos de Constantino al ámbito proarriano, pero aquí está, porque es que estoy buscando una cosa y con esto vamos a terminar y lo voy a leer, ¿no? Para que vean que no todo lo que dicen los profesores. Voy a leer parte de una tesis que ayer me entregó bueno, la doctora Valdés, que les dije que sí, algunos la conocen, y es una tesis de uno de sus compañeros. Voy a omitir el nombre por un poco de discreción, pero es una tesis que está por defenderse en estos días en nuestra facultad, una tesis de licenciatura. Es la traducción de la versión griega del martirio bueno, en realidad son 3 textos diferentes y es el martirio de los llamados mártires persas. Ferbuta y sus compañeros, Sadot, y el tercero, Abraham de Arbela. ¿Y por qué les menciono esto? Porque la riqueza que Sócrates de Constantinopla y Sosómeno en el campo de la historia eclesiástica nos reportan como continuación de la obra de Eusebio de Cesarea en la segunda mitad del siglo IV, ya siglo V, o Teodoreto de Ciro también que mencionamos, o los otros autores continuadores, ahorita estamos en el ámbito griego, pero también en el ámbito latino del siglo IV y siglo V, es la riqueza de conservar, o sea, el género literario histórico y esta forma en la que escribe Eusebio, que continúan un poco también estos historiadores, nos ayuda no solo a tener datos del cristianismo antiguo, no solo a tener datos sobre los padres de la iglesia o sobre los eventos eclesiales, sino a documentar también otros eventos que están aconteciendo en el siglo IV en el ámbito del cristianismo, pero que superan el ámbito del Imperio Romano. Entonces, la fe cristiana y la historia cristiana está desbordando, ¿verdad? Es como cuando echamos el café y se nos derrama de la taza. Esto es lo que quiero mencionarles ahora, porque en el siglo III, ya con los maniqueos, y sobre todo en el siglo IV, el cristianismo ya está presente en el ámbito del imperio persa y también en el ámbito del reino de Armenia y de Georgia, en el ámbito siriaco también. La lengua armena y la lengua siriaca está siendo vía de comunicación de los evangelizadores cristianos y maniqueos, y también los textos de estos autores, o bueno, de muchas de estas circunstancias que se están presentando, están siendo escritas ya en lengua siriaca o en lengua aramea o en lengua armena, y después tendremos influencias hacia el ámbito patrístico. Entonces, lo que encontramos en Sosómeno, en la historia eclesiástica de Sosómeno, como referencia a los mártires persas, que es el motivo de estas tesis, aunque los textos griegos del martirio de los mártires persas son posteriores, están ubicados en unos textos que utilizó este chico para hacer su tesis. Un servidor ha sido sinodal de esta tesis también. Aunque el texto nos viene de otra tradición, aparecen mencionados los mártires persas en Sosómeno y nos abren una perspectiva a la que no estamos tan acostumbrados en el discurso sobre la teología cristiana o la patrología griega o latina, así como lo hemos estado llevando.
O sea, la patrología no es solamente en el siglo IV la gran controversia arriana. Y no todos los padres de la iglesia, sí, ya dijimos, pues ahí está el Nacianceno como protagonista y Gregorio de Niza en el Concilio de Constantinopla. Estamos mencionando a Cirilo y a Epifanio, que están también como protagonistas de estas grandes controversias, sea la arriana, siendo afectados en sus obispados, si los proarrianos o homoiusianos o moyanos toman el poder y destituyen a los obispos nicenos, o toman el poder y porque los sucesores de Constantino no pierden un poco de poder, o es el tránsito de sucesión entre uno de los hijos de Constantino y otro. Entonces pueden regresar los nicenos. No solo es esta problemática. Tenemos todo este ámbito de los antioquenos, y en los historiadores pues también se nos reporta la existencia de la cristiandad y de autores patrísticos o de personajes cristianos como estos mártires persas, y la historia eclesiástica y la actividad del cristianismo, como digo, también cruza las barreras del Imperio Romano. Vamos a leer una parte de aquí. El hecho comienza en el conflicto romano-sasánida, dentro de la persecución cristiana que se suscita en Persia en el siglo IV. En el año 339, o sea, fijémonos pues, ni sea 325, 15 años después está ocurriendo esto en el Imperio Persa. Necesitados de recursos económicos a causa de la guerra que se estaba librando, Sapor II decide aumentar el impuesto a los cristianos que pagaban a cambio de la seguridad que el Imperio Persa otorgaba a los cristianos por practicar su religión. Fíjense entonces, no tenemos la influencia cesaropapista de los emperadores romanos en Oriente y Occidente a favor de los nicenos o arrianos. Aquí tenemos que los persas les cobran impuestos a los cristianos por no entregárselos bueno, no sé, venderlos como esclavos o defenderlos, porque también bajo el Imperio Persa están conviviendo judíos, maniqueos y cristianos. Entonces, lo que importa es saber que el problema de los cristianos en el Imperio Persa es otro, es la protección o no por parte de los gobernantes. Como era de esperarse, los cristianos se negaron a pagar dicho dinero, y comenzó así entonces una matanza que duraría a lo largo del imperio de Sapor II. Las rencillas surgieron debido a la rivalidad entre las superpotencias, dice este autor de esta tesis de licenciatura de nuestra facultad, como decimos. O sea, los romanos y persas traían un conflicto, y ahorita vamos a entender un poquito por qué. Comienza a tomar, aparte del problema político que traen, es el problema de la frontera en el ámbito antioqueno, hasta dónde llega la frontera romana, o los persas que quieren tomar, se llega incluso a tomar Antioquía de Siria en algún momento, ¿no? Bajo el dominio romano, bajo el dominio persa. El cristianismo, esto toma los tintes religiosos cuando el cristianismo adquiere la importancia que tiene en el Imperio Romano, precisamente en esta época, 325, Concilio de Nicea, y después un poco más adelante la muerte de Constantino, como vimos con el texto de Eusebio. Pues en territorio sasánida predominaba el zoroastrismo como religión oficial, esta religión dualística del principio de la luz y de las tinieblas, ¿no? Una religión que es muy antigua y que después también pervive en todos estos ámbitos, Afganistán y Pakistán, incluso hasta nuestros días. Por consecuencia, las principales víctimas que se pueden enumerar en esta persecución persa son obispos, sacerdotes y feligreses, además de la destrucción y confiscación de las iglesias. El problema entre arrianos y católicos va a permanecer a lo largo de todo el siglo IV, pero aquí la problemática es entre el imperio
persa sasánida y los cristianos. No solo los cristianos se ven afectados por las nuevas políticas de Sapor II, sino que también se extiende hasta los judíos y maniqueos que vivían, como decíamos, en tierra sasánida. La consolidación del zoroastrismo como religión oficial del Estado durante la dinastía sasánida y el celo religioso llevó de la mano con él a lo que se remonta antes del poder de Sapor II, pero también cuando sube al poder. Hay una inscripción que mandada a hacer por un individuo conocido como Katir, que funge como el jefe de los magos a finales del siglo III, y que dice lo siguiente: los judíos, los monjes budistas, fijémonos, los brahmanes, los nazoreos, los gnósticos, los mactaquitas y los maniqueos, que son denominados sandiques, en el imperio fueron castigados y hubo destrucción de sus ídolos y dispersión de los almacenes de los demonios, de los altares, y sus madrigueras, dice, refiriéndose a sus iglesias, fueron abandonadas. Entonces, como en el imperio persa hay un gran conflicto religioso entre las religiones de ese Medio Oriente, las religiones tradicionales, hay presencia del budismo y los brahmanes, como decimos, y una pervivencia de grupos gnósticos, judíos, maniqueos y cristianos. También fueron perseguidos los judíos, que se les consideraba y que fueron acusados por los persas como amigos del César. ¿Cuál fue una de esas motivaciones de las persecuciones que nos documenta Sosómeno en su historia? O sea, las acusaciones de los persas es que los judíos y los cristianos eran espías de los romanos, sobre todo de Constantino y de sus hijos. Por lo tanto, Seleucida y Ctesifonte fueron de las primeras ciudades en sentir los estragos de la persecución, con su obispo Simeón y otros 300 compañeros. Estos primero documentados martirios de los mártires persas, ¿no? A pesar de que Constantino entra en conflicto bélico con Persia, el emperador romano envió misivas para apaciguar la ira que se estaba decretando contra los cristianos. Él mismo se puso, y esto está documentado en Sosómeno, en su historia eclesiástica. Es por eso que estoy haciendo toda esta mención. Él se puso como ejemplo de lo bien que puede ir un gobernante cuando vuelve sus ojos a Dios, en vez de hacer todo tipo de sacrificios sanguinarios, como era la costumbre entre los persas. En cambio, Constantino pone a Valeriano como un ejemplo negativo de un emperador, y que él comienza, Valeriano, una de las persecuciones cristianas, y que esto es muy interesante, si le sirve también para sus conocimientos de historia romana, como Constantino pone ese castigo a Valeriano, que muere precisamente a manos de los persas, como sabemos, este emperador en esa batalla contra los persas. Uno de los motivos que en realidad motivó la persecución en Persia fue justamente esta actitud favorable de Constantino a favor de los cristianos. Fue lo que suscitó esas sospechas. La cristianización del imperio, la cristianización de Constantino creó una incertidumbre entre los persas, que consideraron, como digo, sospechosos políticos a los cristianos por ser simpatizantes de Roma. Por otra parte, se puede asumir que Constantino se estaba preparando para invadir a los sasánidas y proclamarse como libertador también de los cristianos en Persia. Las esperanzas que suscitó entre ellos causaron que el rey persa considerara a sus súbditos cristianos como potenciales traidores, y por eso emprendió esa que mencionábamos, persecución política y religiosa. En Sosómeno está documentado todo esto, y aparecen esbozadas algunas de esas actas de estos mártires persas. Lo que termino diciendo, perdón por haberme excedido,
es que las fuentes de Sosómeno son probablemente en lengua persa o en lengua siriaca, y encuentran una tempranísima traducción al griego, y es de ese original griego de la cual provienen las versiones griegas que utiliza este chico en su tesis, de los mártires persas, que sirven tanto en la tradición hagiográfica del martirio de los mártires persas como fuentes textuales que le sirven a Sosómeno para escribir su historia eclesiástica. Entonces, pues les digo, es interesantísimo todo esto, cómo no podemos quedarnos cerrados y decir, pues bueno, la historia del imperio romano y está unida mucho a la iglesia y nada más esto así, sino que pues también si profundizamos en estas obras de estos historiadores, ya iremos dando otros ejemplos, pues podemos encontrar muchas cuestiones muy interesantes y pues muy profundas a nivel literario, social y político, pues como hemos demostrado. ¿Sí me escuchan todavía? Sí. Sí, profesor. Ok, bueno, Sí. pues muchas gracias. No sé si les ha sorprendido, pero pues ahora sí que si desarrollan trabajos sobre estos temas, ya les estoy demostrando perfectamente son una tesis. Esta tesis de su compañero está muy bien, tiene algunos detallitos, son 100 páginas. Su introducción, los anexos, el texto, por ejemplo, aquí estoy viendo el de Abraham de Persia, que son dos páginas. O sea, el martirio, el texto griego del martirio de Abraham de Persia son 2 páginas. O sea que él tradujo esto, o sea, se puso a traducir las 3 actas de los mártires, unas 20 páginas en griego, y luego pues obviamente con una traducción y una introducción donde el maestro Flores le dio un poco de dolores de cabeza porque lo abrumé con bibliografía, pero después me lo agradeció mucho. La tesis está dirigida por la doctora Valdés, y también creo que el maestro Pedro y alguien más está por ahí, de los sinodales, o sea, le ayudamos varios profesores, pero ha obtenido un texto bien interesante, bien rico y totalmente inédito. No existe ninguna traducción castellana de estos textos en griego y relativos al siglo IV. Entonces, ánimo, felicidades a este alumno. En su momento también los felicitaremos a ustedes cuando se titulen con el método que sea, pero también les dejo un buen ejemplo de cómo estudiar estos textos en griego o en latín les puede pues reportar pues una aportación al estudio de las letras clásicas, difundiendo pues textos marginados, textos que normalmente pues no son los textos de los grandes autores griegos y latinos clásicos que conocemos, pero también son parte de la historia romana, ¿no? Ven cómo hemos relacionado con la historia de Sosómeno y con esta parte de la historia de la política que provocó esa guerra entre los persas y los romanos en el tiempo de Constantino. Pues bueno, muchas gracias. ¿Algún comentario, alguna cosa para terminar nuestra sesión?